Salmuriata, Watukuni, Santo remedio, Nilapini, Salmuriata, Watukuni, Anana Waktajai, Nana Watka, Uska Mamai, Kaita Wasan, Anana Waktajai, Nana Watka, Kaita Watkan. Canta Taro. Con confianza. Abrazo de servicio. Comandante Capay, su chelita, con confianza. No tengo más palabras para agradecer. Gracias. Con presencia de ustedes se ha festejado nuestro costumbre, que es la danza. Hoy día es pues cura cabeza y margen. Entonces vamos a brindar el cariño de la familia. Entonces, como de costumbre, el capitán o cualquiera de los miembros tiene que hacer esa sangradura, ¿no? Entonces, pues, vamos a dar esa oportunidad al joven Aquino, que es lo que va a sangrar. Nosotros estamos sangrando. Negro mayo. Negro mayo, su texto de sangrar. Así nomás, ahí nomás clavado. Ahí nomás. Su nombre. Negro Mayo. ¿Ya no se puede? Negro mayo. ¿Ya no se espera? Negro mayo. Negro Mayo. ¡Ay, ay, ay! ¡Saludido para Edina Oaxachi, Cuba! ¡Eso! ¡Vamos, Chile! ¡Oaxachi, Oaxachi! ¡Vamos, padre, vamos, Oaxachi! Por el micrófono. ¡Cuba! Por el micrófono, gracias. Para el micrófono, gracias. Así. ¡Eso sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Vali! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oaxachi! ¡Cuba!
Víctor Janapa. Canta, canta. Sí, sí, eso. Anoche del mundo, llorarás, sufrirás, cuando yo me vaya. Llorarás, sufrirás, cuando yo me llorarás, sufrirás, cuando yo me vaya. Llorarás, sufrirás, cuando yo me vaya. vamos, vamos. Vamos, Rosy Leones. Vamos, Kishi. So, jaja. Vamos, Vilma Sunes. Rugo. Kishi. Vamos a elegir a una jueza que titularmente va a asumir en estos momentos. Con votos de aplauso, aquel maestro nos va a acompañar. A ver, Judith. Judith, a ver. No, jueza, no, yo sé. No, usted. ¡Vamos, vamos, vamos! Vaya Polo. ¡Jueza! ¡Jueza! Ahí está. Tenemos a la jueza. Ya. Ya. De igual manera también va a asumir de ser secretaria la señora Angélica. Presentarse. Vamos, vamos, vamos. Secretaria. Voy a resolver un caso. Yo soy doctor Claudio Ajachi. Cualquier caso queda limpio conmigo. Solucionado. sin Lavado, manchas. lavado. Lavado. ¿Qué jabón es eso? Es jabón. Lavado. Jabón Elías. Ya, ya te digo. Sirva de qué, pues. Suatarlo. Suatera? Agora, kaya guru suwa. Teo, ima kono chinkar sumpi. No, ya está, ya está. ¿Qué cosa se ha perdido? Dos marcas, un cuchillo y 2 piernas de carne. Dos Tiene que piernas. investigar eso. Por favor. ¿Dónde que encuentres? Ay, se le acusa. Por favor, señora secretaria. Abogado que esté, que sea testigo. Abogado, Yo señor no tengo a abogado. Señor abogado, Ya. dice se ha perdido 2 marcas. Señor abogado, se ha perdido 2 marcas.
Y aparte de eso, 2 piernas de oveja desde la cocina. No sé, yo según que acusen a mi patrocinado yo voy a actuar. Hasta ahorita no hay... Ah, él es tu patrocinado. Él es mi patrocinado, no hay ninguna acusación Parece hasta este ahora. abogado había terminado la carne, mira, ¿cómo está? No parece. Abogado Sua. Esa carne que se ha perdido está acá. Bueno, acá los señores involucrados en un robo están siendo trasladados. Señora policía. Una consulta, hermanos. Ah, Hermanos. Hermanos. Hermanos, una decisión. ¿Matamos? Ya, señor Pandemio, bajachi, de una vez funciona. ¿Matamos o cómo es? Mi nombre... No, este es un caso fuerte, este es para embarazados, por favor. Ah. Tú, retírate. Señora jueza, ¿puede controlar a su mascota, por favor? No se más, por eso. policía. El juez fiscal no tiene por qué acabar, sino que la decisión del vamos a hablar pueblo. entre grandes. Pueblo, Usted decisión. no puede hacer abuso de autoridad. decidir, Acá ¿cómo mis decides? patrocinados están siendo... ¿Sabes qué? Decisión del pueblo. acá la gente está pidiendo. ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Bueno, acá la gente está en apoyo de los pobladores, porque los pobladores han sido demandados por cosas injustas, ¿no, señor? Usted, señor, involucrado en esto, ¿qué tiene que decir frente a este caso? A usted le ha pasado todo en Huancazán, Ayacucho. ¿Cómo le vas a acusar, señor? No. Hubiera engordado. Claro, pero hubiera asustado. Aquí está haciendo abuso. ¿Sí o no? Mano, acá está abogado Juan. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Abajo los corruptos! Rico estaba la llama. Y no con una pequeña en mi cara. Bueno, al señor le involucra por robo de una oveja. Primeramente, cambia tu para que vengas a la oficina, cambia tu medio, por favor. ¿Cómo estás, mira? Señora. Falta de respeto. Eso no interesa, lo que interesa es lo que hay acá, señora. ¿Qué pasa? Acá somos del pueblo, el señor abogado vino. ¿Sabes qué? Ahorita piden su DNI de los que te han puesto esto. Es un delito. Acá tenemos, ¿Sí o no? Te han humillado. acá tenemos a uno de los abogados defensores del pueblo. Él es vicepresidente. Para abogados. Usted es mejor de los abogados. Usted es supremo. Bueno, acá a los músicos dicen le involucran por robo. ¿Qué pasa? Yo soy asesor. Señor Pandemio, bajachi. ¿Por qué? A usted, señor, ¿por qué le acusa? Tengo. Señor, ¿por qué le acusa a usted? Señor, injustamente a mí me está juzgando acá. ¿Por qué le acusa a usted, señor? Por abuso de autoridad, acá el señor acá en vanamente me está juzgando a mí. ¿Por qué? Pero usted, señor, le involucra en el abuso de autoridad. Usted tengo mi abogado personal. ¿Usted ha violado o qué? Acá tengo mi abogado. Yo soy su abogado. ¿Por qué? No, señor. Este chico es... Señor, usted es abogado del señor. Ya, yo le digo, ¿por qué le involucra en el robo de 3 marcas y robo de 2 piernas de 2 vacas? Ahorita esa Y último le involucra por matanza de ovino. Mira ahorita. Mira. Matanza de ovino. Mano, acá está. Disculpen, este muchacho es inocente. Este muchacho es menor de edad. Tiene 15 años. No, el chivolo. Él es el chivolo. Entonces, queremos justicia. 12 años. Acá la gente pide justicia por un menor de edad que ha sido involucrado en un robo de 3 marcas y 2 ovinos.
pedimos justicia por el señor en estos precisos momentos. Yo defiendo, ole. Acá el señor Menor de edad, tenemos unos comuneros. ¿Qué dice el señor comunero? Bueno, mi Patrocinado. primo A tu ha primo. sido un buen trabajador, inocente. Él siempre luchaba por su familia. Dudo mucho por lo incorrecto que ha hecho. Por el robo. Por el robo, dice, ¿no? No, mi primo es inocente. Ojalá que la ley le ampare, él es inocente. ¿Ah? Pero dice el señor, usted comunero, dice que actualmente la ley es bien corrupto, todo eso. Sí, ¿Qué piensa frente a eso? Ojalá con nuestro abogado todos mis compañeros salgan libres, ¿no? Listo. Son tranquilos. Listo. vamos a en mano por mal. Usted, señor abogado, ¿qué solución da frente a esto? No, por los Bien, Aquí le preguntas, abogado del maltratado o del que defiende. Mano, Señor Emerson. él es abogado. ¡Jueza! Yo defiendo. Y tío Elías. Señores acusados. ¡Jueza! Ven acá. Pregúntame. Señor policía, ¿por qué está ahí a los muchachos? ¿Por qué está pegando usted, señora? Toda la vida se abusa. Dice la ley que no, usted no tiene que tocar ni un dedo. ¿Por qué usted le está pegando? Yo soy anterior con la ley. Acá tenemos uno de los comuneros del pueblo y va a dar sus palabras. ¿Qué dice usted, señor comunero? ¿De qué canal eres? ¿De Latino, de ATV? ¿O de Yo soy de ATV, señor. Mira, ATV. usted es bien corrupto, melmerero. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué me involucra que soy melero? ¿Por qué? Informa solamente malas informaciones nada más al pueblo. El acusado Ciro Yarcuri. Yo exijo su pronta liberación de la cárcel. Eso es posible. Acá los señores acusados. Siguiente caso. Acá el señor ha sido involucrado en el robo. ¿Qué pasó, señor, usted? ¿Por qué ha sido involucrado en el robo? No jodas. ¿Cuál de los miembros es? Acá el señor es machito. No, pero ¿cuál de los auxiliares es? Ya, jódete, pues. Ahí está, Y aquí el caso queda limpio. Todos mis casos quedan así. Ahora vamos a acusar por difamación. Necesitan ir a la cárcel. Ya, ¡Justicia! Acá le están involucrando por difamación porque las cosas han sido en vano. ¿Por qué el señor está haciendo todo esto? Yo le dije, te voy a ganar todo el juicio, ya que todo quedó claro. Le hemos contrademandado por difamación. La difamación tiene pena. ¿Qué tiene que decir la señora jueza? Pena de muerte le vamos a aplicar a la jueza. Acá está ella misma lo tenía. El UCB. De todo. Acá está el UCB donde ella ha difamado. infringe la ley.
Bueno, acá tenemos. Ahora sí, justicia. Ahora sí, justicia civil. Uno. 100 ranas. Vamos, Va, 200. 300. No, tiene que haber. Una, dos, salta. Bueno, acá la señora está castigando. Salten, uno, dos. Salten, ya. A levantarse. Ay, levanta. Tú eres jueza, ¿no? La señora, aquí no hay. ¡Vamos, marcha! ¡Ay! Las jueces. ¿Qué pasó con las jueces? Por difamación. Vamos, desfilen. Autoridades, vamos, a ver, fiscal. Eso, Acá los comuneros han hecho valer. Pecho. Acá los comuneros han hecho valer. Este es el costumbre de nuestro pueblo. Nosotros hacemos una justicia. Cuando una cosa, una pepita, entonces todos nos acusamos. Dentro de ello tiene que haber juez, fiscal. Así entre amigos, toda la familia. No, acá no hay seriedad, sino que todo es costumbre. el costumbre. Nos brindamos. Usted como periodista tenía que calificar como tal. San Mariquinita, porque eres así. San Mariquinita, porque eres así. Alegre para otro, triste para mí. Alegre para otro, triste para mí. Zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar. Si es que me sacas la vuelta, el chimpún te voy a dar. Si es que me sacas la vuelta, el chimpún te voy a dar. Besito me estás pidiendo, besito te voy a dar. Besito me estás pidiendo, besito te voy a dar. Si es que me sacas la vuelta, si es que me sacas la vuelta, chimpún te voy a dar. Cachete te voy a dar. Besito te voy a dar. Besito me estás pidiendo, besito te voy a dar. Si es que me sacas la vuelta, cachón te voy a dar. Si es que me sacas la vuelta, cachito te voy a dar.